Daré toda mi herencia por él, dijo la viuda, madre de 8 hijos, con la voz temblorosa y la mirada fija. Sentada en una silla sencilla, la luz de una vela iluminaba su rostro cansado, marcado por años de sufrimiento y duelo. Sus hijos, todos muy pequeños aún, estaban al otro lado de la casa, ajenos al peso de la decisión que acababa de tomar. Era una promesa inusual, una promesa que podría cambiarlo todo. Pero, después de todo, ¿quién podría imaginar que la vida de una mujer sencilla del México rural pudiera definirse por semejante sacrificio? El prisionero, un hombre robusto con ojos desprovistos de esperanza, estaba a punto de ser ejecutado. Sus dedos, atados con cadenas oxidadas, se movían lentamente, como si aún intentara comprender las palabras de la mujer. Sabía que su muerte era inminente. La acusación era grave, y las pruebas parecían sólidas. Pero ella, la viuda, tenía algo diferente en la mirada, algo que nadie más parecía comprender. No sabía qué esperar de ella. ¿Por qué yo?, preguntó, casi con un suspiro. La pregunta resonó en la pequeña habitación, como una sombra que se negaba a disiparse. «Porque eres la única persona que puede salvar a mi familia», respondió sin dudarlo. Sus palabras fueron afiladas, más cortantes que cualquier espada. Él la miró perplejo. ¿Qué sabía ella que él desconocía? ¿Por qué era importante y qué significaba realmente esta promesa? Esa mañana, todo parecía tener un propósito. La viuda, llamada Elena, sabía que su decisión podría cambiar el destino no solo de su familia, sino también del propio prisionero. Había perdido a su esposo hacía 5 años, en circunstancias misteriosas que nadie había podido explicar hasta el día de hoy. Desde entonces, su vida había sido un calvario. Criar a 8 hijos sola era una tarea insostenible, pero no tenía otra opción. Su fuerza provenía de un amor profundo e incondicional por su familia, por su herencia, y ahora estaba dispuesta a pagar el precio más alto. Había oído historias sobre este prisionero. No era un hombre cualquiera. Muchos decían que poseía un secreto que podía cambiarlo todo. Se rumoreaba que sabía quién era el verdadero responsable de la muerte de su esposo. Pero, ¿cómo era posible? Ella no lo sabía, no tenía pruebas. Solo sabía que la oportunidad de salvar a sus hijos y a ella misma estaba ahí, ante ella, en ese preciso instante. El prisionero, con la mirada más alerta, analizaba cada palabra. Él también tenía familia, quizás conocía el peso de la decisión de Elena, pero su realidad era completamente distinta a la de ella. Ya estaba condenado, y no quedaba nada que pudiera salvarlo. ¿O sí? La prisión donde lo retenían era una antigua fortaleza, ubicada en las remotas montañas de México. El sonido de cadenas y pesadas puertas resonaba por el pasillo, creando una atmósfera opresiva, casi como una prisión para el alma. Conocía el destino de todos allí. No había escapatoria posible. La muerte era solo cuestión de tiempo, pero la oferta de Elena lo cambió todo. La miró de nuevo, buscando alguna debilidad, alguna señal de que no estaba siendo sincera, pero su rostro permanecía impasible. No había duda en sus ojos. «Me ofreces tu herencia, pero ¿qué esperas a cambio?», preguntó con voz ronca y llena de escepticismo. Elena, sin apartar la mirada, respondió con una firmeza inesperada. «Quiero que me digas la verdad. ¿Quién mató a mi marido?». El prisionero guardó silencio. Sus ojos se abrieron de par en par y por un instante pareció que el tiempo se había detenido. Nunca esperó que alguien lo desafiara así, con tanta intensidad, y menos aún una mujer. Pero había algo en ella, algo en su determinación que lo hizo dudar. Sabía que no sería una decisión fácil. «¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por una respuesta?», dijo finalmente en voz más baja, como si estuviera reflexionando sobre lo que realmente significaba ese intercambio. «Lo arriesgaré todo si es necesario»,
respondió sin dudarlo. Mi vida no vale nada si no es por la verdad. El prisionero sonrió con amargura. Sabía que se enfrentaba a algo más grande que él. La viuda estaba dispuesta a darlo todo por algo que él simplemente podía entregar a cambio de su propia vida. Pero ¿qué sucedería después? ¿Qué significaba esta verdad para ella y qué tenía él que perder? Lo que no sabía era que la promesa de Elena no era nada sencilla. Se había sumergido en un mar de incertidumbres y peligros. La verdad sobre la muerte de su esposo no era fácil de descubrir y mucho menos de aceptar. Lo que él sabía podía ponerla en peligro y aún más, podía arrastrar a toda su familia a un abismo que no podía controlar. ¿Qué harías en el lugar de Elena? ¿Lo arriesgarías todo por una verdad que podría destruir a tu familia? El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos. En el pequeño pueblo mexicano, las casas de adobe bordeaban las calles estrechas, donde se oía el eco de los pasos de Elena entre el canto de los grillos y el viento que acariciaba las palmeras. El paisaje era de una belleza serena, pero Elena sabía que tras esa tranquilidad se escondían los misterios y las tragedias más profundos. Había vivido allí durante años, en una casa sencilla, pero con un jardín, donde intentaba cultivar flores para darle un toque de color a su vida y a la de sus hijos. La muerte de su esposo, Manuel, lo cambió todo. Su asesinato, ocurrido en una noche sin luna, se había convertido en un enigma para la policía local, que no había logrado descubrir nada. Elena solo sabía que su esposo no era un hombre común, era un abogado respetado en la ciudad, involucrado en casos que a menudo tocaban las capas más profundas de la corrupción que permeaba la política local. Aunque siempre habían circulado rumores sobre Manuel, que investigaba algo peligroso, que sabía más de lo debido, nunca se probó nada. Elena, entonces, se quedó con la sensación de que las autoridades no hacían lo suficiente, con el corazón apesadumbrado por el dolor de la pérdida y la incertidumbre de lo que vendría después. Empezó a preguntarse si el asesinato de Manuel tenía algo que ver con ese prisionero y cómo él, un hombre ya condenado a muerte, podía tener alguna conexión con la verdad que ella buscaba con tanta desesperación. El preso, llamado Santiago, había sido arrestado meses antes, acusado de varios delitos que para muchos eran claramente falsos. Nunca negó las acusaciones, pero tampoco se esforzó por afirmar su inocencia. Sin embargo, su presencia en prisión y su actitud reservada siempre atraían miradas curiosas. Nadie sabía mucho de él, salvo que provenía de una familia influyente y poseía información valiosa. Y al parecer tenía alguna relación con la muerte de Manuel, aunque nadie podía probarlo. Parecía saber demasiado, pero siempre se mantuvo alejado de cualquier acusación directa. Cuando Elena decidió acudir a él, sintió el peso de su decisión a cada paso. El camino a la prisión era largo, pero su determinación la impulsó a caminar sin vacilar. Sabía que, aunque el futuro era incierto, la búsqueda de la verdad era el único camino que le quedaba. Sintió el dolor de la pérdida y, al mismo tiempo, la ira hacia un sistema que la había dejado indefensa. Su confianza ahora descansaba completamente en la promesa de Santiago. Le contaría lo que sabía, lo que realmente había sucedido esa noche. Conocía la ciudad como la palma de su mano, cada calle, cada rincón, pero también sabía que muchos tenían miedo de hablar, miedo a la corrupción, miedo a los poderosos, miedo a las represalias. Muchos lo habían perdido todo y sin embargo no se atrevían a hablar. La verdad era un veneno, algo que consumía a quienes la buscaban. Al llegar a la prisión, la atmósfera opresiva se hizo aún más evidente. Los altos muros de piedra gris formaban un laberinto de oscuros pasillos y habitaciones con puertas de hierro. El sonido de las llaves resonaba como una sentencia, y el aire era denso, como si la muerte misma acechara en cada rincón.
Elena, sin embargo, no sentía miedo. Su única emoción era la determinación de lograr lo que necesitaba. Santiago, por su parte, estaba en su celda, pero sus ojos estaban más vivos que nunca al ver a la viuda frente a él. El prisionero conocía los riesgos que Elena corría, pero también sabía que no podía contárselo todo. Todavía no. No podía confiar plenamente en ella, pero había algo en su fuerza, en su desesperación, que le hacía sentir que ella podría ser la clave de la verdad. Pero, como ella, él también era prisionero, no solo de las cadenas de la prisión, sino de los secretos que guardaba con tanto esmero. «Aún no me has dicho lo que hay que decir», declaró Elena, mirándolo directamente a los ojos. «Dime la verdad, Santiago, y daré todo lo que tengo para que puedas salvarte». El prisionero guardó silencio un instante. Sabía que su respuesta podría cambiarlo todo, pero también sabía que la verdad que Elena buscaba no era tan simple como imaginaba. Cualquier cosa que dijera la pondría en peligro, pero el dolor de la pérdida le hacía dudar si valía la pena mantenerlo todo en secreto. Lo que Elena no sabía era que la verdad que él poseía también podría ser la clave para su propia destrucción. ¿Qué crees que esconde Santiago? ¿Se puede confiar en él o Elena se arriesga mucho al entregarse a él? Los días posteriores a la visita de Elena a la prisión estuvieron marcados por una creciente aprensión. Regresó al pueblo, pero su mente estaba en otra parte, reflexionando sobre las palabras de Santiago y el peso de la promesa que le había hecho. El prisionero parecía tener algo que ocultar, y Elena no podía dejar de pensar en lo que eso significaba. Cada momento sin respuesta se sentía como un paso más hacia el abismo. Sabía que corría un riesgo, pero también sabía que no había vuelta atrás. Su familia necesitaba la verdad, y ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera para encontrarla. Mientras tanto, el ambiente en la ciudad estaba cambiando. Los rumores sobre Santiago, que antes se susurraban en tabernas y mercados, comenzaron a tomar forma. Algunos decían que sabía más de lo que nadie imaginaba, que sus conexiones con figuras poderosas lo habían colocado en una posición donde ni siquiera la muerte podría alcanzarlo. Otros, sin embargo, hablaban de una red de corrupción, una trama que se había extendido durante años y que alcanzaba las más altas esferas de la política y los negocios locales. Pero lo que Elena sabía con certeza era que Manuel, su difunto esposo, se había involucrado en este juego sucio antes de morir. Elena comenzó a observar con más atención a la gente que la rodeaba. Las miradas furtivas, las conversaciones interrumpidas al acercarse, todo parecía indicar que algo mucho más grave estaba en juego. Sentía que la verdad no era solo un secreto enterrado en lo más profundo del pasado, sino algo que podía conmocionarla profundamente, tanto a ella como a toda su familia. Cada descubrimiento traía consigo más preguntas, y las respuestas aún estaban lejos de ser reveladas. Santiago, por su parte, parecía más retraído. Sus visitas a su celda eran esporádicas y se estaba volviendo cada vez más distante. Elena no estaba segura de si era miedo o cautela, pero él parecía alejarse de ella. Ella, a su vez, no podía permitirse esperar. Sabía que cuanto más tiempo pasaba, más se reducían sus propias opciones. Entonces, una mañana sofocante, Elena recibió una visita inesperada. Un viejo aliado de Manuel, un hombre llamado Arturo, apareció en su casa. Estaba visiblemente nervioso y evitaba el contacto visual. Elena sabía que algo andaba mal, y él sabía que no podía ignorar esa conversación. «Vine aquí porque ya no puedo callarme», dijo Arturo en voz baja. «Lo que le estás haciendo a Santiago es peligroso. No es quien crees». Elena lo miró con una mezcla de desconfianza y esperanza. «¿Qué sabes de él?», preguntó, intentando disimular la urgencia en su voz. «¿Sabías que Manuel estaba investigando algo antes de morir? ¿Está involucrado?». Arturo dudó.
Parecía sopesar sus palabras, como si la carga de revelar la verdad fuera mayor de lo que estaba dispuesto a soportar. Finalmente, habló, con la voz ronca por el nerviosismo. Santiago, no es un prisionero cualquiera. Lo metieron allí, y no por la razón que crees. Lo que sabe Elena es más peligroso de lo que imaginas. Tiene información sobre el verdadero responsable de la muerte de Manuel, pero también sabe que si dice la verdad, él mismo morirá. Y al parecer, la verdad que alberga es algo que pocos pueden soportar. Las palabras de Arturo cayeron como una bomba. Elena sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué quería decir? ¿Cómo era posible? Siempre había sabido que algo oscuro se escondía tras la muerte de Manuel, pero ahora la verdad parecía más lejana que nunca. Lo que Santiago sabía era, de alguna manera, fatal. Y al mismo tiempo, la mentira que se escondía tras todo aquello se estaba convirtiendo en una red que apenas podía comprender. «¿Entonces qué sabe?», preguntó Elena, con la voz tensa por la expectación. «¿Qué oculta?». Arturo miró a su alrededor, como buscando a alguien que escuchara su respuesta. Se acercó un paso más a Elena y susurró: «Sabe que tu esposo estaba a punto de desenmascarar una red de corrupción que involucraba a gente muy poderosa, no solo en la ciudad, sino en todo el país. Y esta gente no lo deja hablar. Tienen todo el poder para silenciarlo, y ahora también te vigilan a ti». Elena sintió que la sangre le abandonaba el rostro. La revelación fue más devastadora de lo que jamás hubiera imaginado. No solo luchaba por justicia para Manuel, sino que ahora estaba en medio de una guerra contra fuerzas dispuestas a destruirlo todo. Su familia, la verdad, y quizás incluso su vida, estaban en juego. En ese momento, la decisión que Elena había tomado parecía más arriesgada que nunca. ¿Qué haría ahora? ¿Confiaría en Santiago y se arriesgaría a abrir una caja de Pandora que no podía cerrar? ¿O se marcharía dejando que el secreto muriera con él? ¿Qué harías en el lugar de Elena? ¿Seguirías buscando la verdad, aún sabiendo lo peligroso que podría ser para ti y tu familia? Elena sintió que el aire en la pequeña casa se volvía aún más denso tras su conversación con Arturo. Sus palabras resonaban en su mente como un reloj implacable, marcando el ritmo de su ansiedad. Sabía que la verdad sobre Manuel estaba cerca, pero la revelación de que había gente poderosa involucrada solo aumentaba el peso sobre sus hombros. Cada paso que daba hacia el descubrimiento parecía un paso más cerca de la destrucción. Los niños jugaban en el jardín, ajenos a la agitación que atenazaba el corazón de su madre. Elena sonrió a regañadientes, intentando fingir que aún existía la normalidad. Mientras lidiaba con esta carga, comenzaron a surgir nuevas complicaciones. Una visita inesperada de Dolores, su hermana, le hizo comprender cuánto más difícil se había vuelto la situación. Dolores siempre había sido una mujer práctica, pero el miedo en sus ojos esa mañana no pasó desapercibido. «Elena», empezó Dolores con seriedad, «tienes que parar esto. Esto no va a acabar bien. Sé cuánto deseas descubrir la verdad, pero lo estás poniendo todo en riesgo. Los chicos, todos ellos, te necesitan». Dolores siempre había tenido una actitud más cautelosa ante la vida, a diferencia del impetuoso coraje de Elena. Pero en ese momento, el miedo en su voz era palpable. Sabía que la búsqueda de la verdad podría destruir no solo a Elena, sino a toda la familia. «No puedo dejar esto atrás, Dolores. La verdad es lo único que puede salvarnos. Si no actúo ahora, ¿quién lo hará? No tengo otra opción». Elena habló con una convicción que no sentía, pero que necesitaba creer. Sus hijos dependían de ella. «¿Crees que la verdad salvará a tus hijos?», preguntó Dolores con amargura. «He visto de lo que son capaces estas personas. No se detendrán, Elena. No tendrán piedad de ti». La tensión entre las hermanas se intensificó.
Dolores siempre había sido una presencia sólida en su vida, alguien en quien podía confiar cuando todo parecía desmoronarse. Pero ahora sus opiniones divergían, y esta división dejó a Elena aún más aislada. La mujer que una vez parecía tener todas las respuestas, ahora se encontraba sumida en un mar de dudas. Mientras tanto, el prisionero Santiago, por su parte, se encontraba en una situación delicada. Sabía que Elena se acercaba cada vez más a la verdad. La presión sobre él aumentaba cada día, al igual que el peso de la culpa. Estaba atrapado física y emocionalmente entre el deber de proteger los secretos que guardaba y el deseo de aliviar el dolor de Elena, quien buscaba algo que quizás era mejor mantener en secreto. Sin embargo, su mirada decidida lo obligó a hablar, y no sabía cuánto tiempo más podría resistir. Sin embargo, lo que más temía era el destino de su propia vida. Santiago sabía que, aunque Elena descubriera la verdad, no sería libre. Las fuerzas que lo habían encarcelado y que ahora lo usaban como peón en un juego mortal, no le permitirían vivir para contarlo. Él también estaba siendo vigilado, y su seguridad dependía de las decisiones que tomara en cada momento. En prisión, la tensión también aumentaba. Santiago no sabía quién era su verdadero enemigo. Los guardias parecían cada día más hostiles, y las conversaciones en el patio de la prisión comenzaban a indicar que algo estaba a punto de suceder. Sabía que la red se cerraba, las amenazas se volvieron más explícitas, y sintió que el tiempo se agotaba. Escribió una carta, un último intento por contactar a Elena antes de que fuera demasiado tarde. En sus líneas reveló lo que sabía, pero con cautela. Temía que, al revelarlo todo, ella caería en la misma red que lo había atrapado a él. Pero también sabía que ella no descansaría hasta saber la verdad. La carta fue entregada por un antiguo prisionero que decía conocer su situación y quería ayudarlo. Pero Santiago sabía que nada era tan simple, que las sombras del sistema eran más profundas de lo que cualquiera podía comprender. Mientras tanto, Elena, aún conmocionada por las palabras de Dolores, decidió volver a Santiago. Sin importar lo que tuviera que enfrentar, la verdad era lo único que no podía dejar escapar. Sabía que lo que hacía era peligroso, pero ya no podía echarse atrás. Las puertas de la prisión se abrieron de nuevo para ella, y caminó hacia la celda de Santiago con el corazón lleno de preguntas y un espíritu inquebrantable. En el fondo, sabía que estaba jugando con fuego. Pero para Elena, la verdad era el único camino posible, incluso si eso significaba perderlo todo. Si fueras Elena, con la responsabilidad de proteger a tu familia y la necesidad de saber la verdad, ¿qué elegirías? ¿Continuarías la búsqueda, sabiendo que podría poner a todos en peligro? La tarde era más calurosa de lo habitual, y el calor parecía emanar de la tierra compactada que rodeaba la prisión. Elena caminó de nuevo por las estrechas calles, con el corazón latiendo con fuerza. La sensación de que algo estaba a punto de suceder se apoderó de cada paso que daba hacia el destino que había elegido. El peso de la carta que Santiago había escrito aún estaba en sus manos, pero no sabía qué hacer con las palabras que contenía. Cada línea parecía un enigma, y sentía que no estaba lista para afrontar la verdad que podría esconderse tras ellas. Dentro de la prisión, el ambiente era diferente. Las sombras parecían más densas, y los guardias estaban más alerta. Algo estaba a punto de suceder, y Elena lo presentía en cada mirada, en cada gesto. Al entrar en la celda de Santiago, lo notó más inquieto que nunca. Sus ojos, antes cansados, ahora estaban alerta, casi como si finalmente hubiera tomado una decisión. «Santiago», dijo Elena con voz firme, pero con visible aprensión, «leí tu carta, y ahora tienes que decirme la verdad. No hay tiempo para secretos». «¿Qué sabes? ¿Qué pasó esa noche? ¿Quién mató realmente a mi esposo?» Santiago la miró fijamente, y por un momento pareció que iba a hablar. Pero en lugar de eso, se levantó lentamente,
con el cuerpo más tenso que nunca. Elena, no entiendes lo que me preguntas. No puedo decirte la verdad sin más, no sin consecuencias. No me importan las consecuencias, respondió ella con la voz más dura. ¿No lo entiendes? Mi familia está en peligro, mi esposo ha muerto y necesito saber por qué. La verdad no puede permanecer en secreto. Dio un paso atrás, como si la distancia fuera su única defensa. Si sabes la verdad, no solo tu vida estará en riesgo. La muerte de Manuel es parte de algo mucho mayor, y estás a punto de quedar atrapado en una red de mentiras y corrupción que te tragará por completo. Fue en ese momento que la puerta de la celda se abrió de golpe. Uno de los guardias, más alto e imponente que los demás, entró corriendo. Elena se giró rápidamente, sorprendida por la intrusión. El guardia, con expresión impasible, miró a Santiago y luego a ella. «Será mejor que te vayas ya», dijo en voz baja y amenazante. Santiago parecía haber anticipado esta reacción, pues ya se dirigía a la esquina de la celda lejos de la puerta. «Vete, Elena, aquí no estás a salvo. Vete a casa y no vuelvas jamás». Pero Elena no se inmutó. «No me voy sin respuestas, Santiago. No puedes decirme que no sabes quién está detrás de esto. Sé que intentas protegerme, pero no necesito protección. Necesito la verdad». El guardia miró a Santiago, quien pareció dudar. Entonces, con un movimiento rápido, se acercó y puso una mano firme sobre el hombro de Elena, empujándola hacia atrás. «Te dije que tenías que irte. ¡Ya!». El toque del guardia fue suficiente para hacer que Elena se estremeciera, pero no estaba dispuesta a ceder. «No puedes apartarme de la verdad», gritó, con la voz llena de ira y desesperación. Fue entonces cuando todo sucedió. Santiago, con la mirada fija en Elena, dio un paso al frente y con un gesto rápido agarró un pequeño objeto metálico de su celda, una llave que tenía escondida. En un movimiento casi imperceptible, se la entregó a Elena. «Toma esto», susurró con urgencia. «No vuelvas. Ve a la ciudad y busca la mansión de don Eduardo. Allí encontrarás lo que buscas». Antes de que Elena pudiera comprender del todo lo que sucedía, el guardia reaccionó rápidamente, intentando apoderarse de la llave, pero Santiago la había escondido tan bien que nadie se dio cuenta. Elena, con el objeto en sus manos, miró al prisionero con una mezcla de incredulidad y gratitud. Sabía que esta podría ser la clave de la verdad que buscaba con tanta desesperación. El guardia, furioso, dio un paso adelante para enfrentarla, pero Santiago lo interrumpió con una sola frase. «Ella ya tiene lo que necesita. Ahora déjenla ir». El ambiente en la prisión había cambiado. La tensión, antes palpable, ahora parecía convertirse en una corriente eléctrica que recorría las paredes. Elena sabía que algo andaba mal. Algo mucho más grave estaba en juego, pero con la llave en la mano ya no podía dar marcha atrás. Se giró rápidamente y salió de la celda con pasos apresurados, la mente a mil, sin saber qué encontraría en la mansión de don Eduardo. Pero algo sabía. Esa llave representaba mucho más que una simple solución. Era la clave de un secreto que podía destruir todo lo que sabía. ¿Qué crees que encontrará Elena en la mansión de don Eduardo? ¿Estará lista para afrontar la verdad o la conducirá a un peligro aún mayor? Elena caminaba por las calles de la ciudad con la llave de Santiago aún firmemente en la mano. El frío metal contrastaba con la fiebre creciente que la atenazaba. La mansión de don Eduardo no estaba lejos de la prisión, pero el camino parecía interminable, como si el mundo a su alrededor se desintegrara lentamente. El calor del día parecía haberse intensificado, pero la tensión en el aire era aún más sofocante. Sabía que cada paso la acercaba a un destino desconocido, y el miedo se mezclaba con una adrenalina inmensa. ¿Qué encontraría al llegar allí? ¿Qué abría realmente la llave? Al entrar en la mansión, Elena sintió que la atmósfera contrastaba por completo con lo que esperaba. No había lujo ni opulencia.
El silencio era denso y lo único que rompía la monotonía eran los ecos de sus propios pasos en el oscuro pasillo. Buscaba algo, algo que le diera una respuesta, algo que arrojara luz sobre las sombras en las que se sumía su vida. Sintió una presencia antes de verla. Una mujer mayor de mirada penetrante apareció al final del pasillo. Llevaba el pelo canoso recogido en un sencillo moño, pero su postura y mirada indicaban que no era una persona común. Miró a Elena con cautelosa curiosidad, como si supiera quién era, pero no supiera por qué estaba allí. «Eres Elena, ¿no?», preguntó la mujer con voz suave, pero con un toque de autoridad. Elena asintió, sorprendida de que la reconocieran. «Sí, soy yo. Necesito respuestas. Santiago me envió aquí. Dijo que encontraría lo que buscaba». La mujer guardó silencio un momento, como si sopesara sus palabras. Finalmente, dio un paso al frente y habló con un tono más serio. «Santiago no tiene ni idea de lo que pide. Cree que te está ayudando, pero solo lo está arriesgando todo. Todo lo que quieres saber está aquí, pero el precio es demasiado alto». El corazón de Elena se aceleró. «¿Qué quieres decir? ¿Qué está pasando?». La mujer miró la llave que Elena aún sostenía. «Tienes esto, pero no sabes lo que significa». Hizo una pausa y miró a su alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie más cerca. «Esta llave no solo abre puertas físicas, abre puertas al pasado, puertas que han sido cerradas por personas que prefieren guardar secretos. El hombre que amabas, Manuel, no era solo un abogado. Estaba en el centro de una red que va mucho más allá de lo que puedas imaginar». Elena se quedó sin palabras. Volvió a mirar la llave. La gravedad del momento se hizo más evidente. Siempre había sabido que había algo más tras la muerte de Manuel, pero ahora parecía que su búsqueda de respuestas la estaba llevando a una realidad que no estaba preparada para afrontar. «¿Me estás diciendo que todo lo que he estado buscando podría ser más peligroso de lo que pensaba?», preguntó Elena con voz temblorosa. «¿Estoy en peligro? ¿Está mi familia en peligro?». La mujer asintió con expresión seria. «Sí, Elena, tu búsqueda de la verdad podría destruir todo lo que sabes. Don Eduardo y los demás involucrados tienen el poder de borrar cualquier evidencia, cualquier testimonio. Tienen un gran alcance y harán lo que sea necesario para proteger sus secretos». Sin embargo, Elena no estaba dispuesta a rendirse. «No puedo volver atrás. No puedo permitir que la muerte de Manuel haya sido en vano». La mujer suspiró, como si ya supiera cuál sería la decisión de Elena. «Temía que dijeras eso. La verdad es más complicada de lo que imaginas, y ahora ya estás atrapada en esta red. No hay salida fácil. Todo lo que encuentres aquí podría llevarte a una guerra que no será solo tuya». Mientras las palabras de la mujer resonaban en su mente, Elena se sintió atraída hacia una habitación contigua. La mujer la condujo hasta allí, y en el centro de la habitación, sobre una mesa de madera, yacía un viejo cofre. Lo que contuviera dentro era lo que buscaba. Ahora lo sabía. Y también sabía que abrir ese cofre podría significar la destrucción de todo lo que había construido. Pero la necesidad de descubrir la verdad la impulsaba. «Esto es lo que buscas», dijo la mujer en tono sombrío, «pero prepárate para lo que viene después». Elena, con manos temblorosas, metió la llave en la cerradura del cofre y la giró. El sonido del metal resonó por la habitación como un presagio. Al abrir el cofre, vio papeles viejos, fotos amarillentas y algunos documentos sellados. Las primeras páginas que recogió eran de un informe detallado que describía la investigación de Manuel sobre la corrupción dentro de una red de políticos, empresarios y autoridades que manipulaban las leyes para su propio beneficio. El nombre de don Eduardo estaba allí, pero también el de otras figuras poderosas, personas que estaban en la cima, controlándolo todo con una mano invisible. Elena sintió el peso de la verdad caer sobre sus hombros.
Había encontrado lo que buscaba, pero ahora sabía que no había vuelta atrás. La guerra por la verdad había comenzado. Ahora que Elena ha encontrado lo que buscaba, ¿crees que tiene el poder para enfrentarse a las fuerzas que la persiguen? ¿Cuáles serán las consecuencias de sus actos? Elena no pudo dormir esa noche. El baúl abierto, las fotos, los documentos, todo daba vueltas en su mente como un torbellino. Sabía que lo que acababa de descubrir no era solo la verdad sobre Manuel, sino una red poderosa y peligrosa cuyos tentáculos estaban más cerca de lo que imaginaba. El nombre de don Eduardo estaba allí, entre las figuras que controlaban el destino de muchas vidas, incluida la de su difunto esposo. Llegó la mañana, pero la luz del sol no trajo alivio. Elena ya no se sentía como la mujer que había entrado en esa mansión el día anterior, con una sola llave en la mano. La persona en la que se había convertido era ahora una mujer forjada por el peso de la verdad, pero también por la responsabilidad que conllevaba. Ya no era solo una viuda que buscaba justicia para su esposo, sino una mujer en guerra, con un destino que la enfrentaba cara a cara con enemigos que nunca imaginó poder enfrentar. Miró a sus hijos, jugando en el jardín. Aún desconocían lo que estaba en juego, la tormenta que se avecinaba. Sus vidas estaban a punto de cambiar de maneras que ninguno de nosotros podría haber anticipado. La idea de arrastrarlos a esta batalla le encogía el corazón, pero sabía que no podía dar marcha atrás, no cuando las piezas del tablero estaban tan claramente expuestas. Lo que Manuel había descubierto y lo que ahora poseía podía destruir toda la red, pero también tenía el poder de destruirla a ella. Decidida, Elena se vistió de valor y se dispuso a enfrentarse a don Eduardo sin dudarlo. Su mansión, situada en uno de los barrios más remotos de la ciudad, era un lugar donde la opulencia ocultaba la decadencia que se ocultaba tras las paredes de mármol y oro. Don Eduardo, aunque un anciano en decadencia, poseía una energía que hacía que su entorno se doblegara a su voluntad. Conocía el poder que poseía y se deleitaba con él. Elena no se dejó intimidar. Ya no era la misma mujer frágil e indecisa que había salido en busca de respuestas. Ahora sabía lo que estaba en juego y a quién debía enfrentarse. El encuentro con don Eduardo, aunque inevitable, no sería fácil. La conversación que había tenido con la mujer en la mansión sobre los secretos y las redes de corrupción ahora parecía un eco lejano, pero con mayor claridad. Sabía que lo que él poseía era una fachada que ella destruiría. Al llegar a la mansión de don Eduardo, Elena fue recibida con fría cortesía. El mayordomo, impecablemente vestido, la condujo a una amplia sala, donde el hombre que controlaba tantos destinos estaba sentado a su mesa, saboreando una copa de vino. No parecía sorprendido, solo curioso, como si ya supiera que el enfrentamiento era inminente. «Sabía que vendrías, Elena», dijo don Eduardo con una sonrisa calculada. «¿Qué me trajiste hoy? ¿La verdad, quizás?» Elena se acercó con confianza. Sentía que ya no era momento de vulnerabilidad. Ya no había tiempo para vacilaciones. «Encontré lo que buscaba. Ahora vas a pagar por lo que hiciste». Don Eduardo arqueó una ceja, sorprendido por la audacia de la mujer que tenía delante. «Se equivoca por completo, señora. No tiene ni idea de lo que dice. Lo que tiene en sus manos no puede salvarla. No ahora, no después de todo lo que hemos hecho». Elena, sin dudarlo, colocó los documentos sobre la mesa. «Sé lo que hizo don Eduardo. Sé quién está detrás de la muerte de mi esposo y del control de esta ciudad. Lo sé todo. Y los revelaré a todos, hasta el último secreto». El silencio que siguió fue demoledor. Elena no necesitó más palabras. Sabía que, a pesar de su miedo, se había convertido en la fuerza que Manuel siempre había necesitado para acabar con la corrupción que había empezado a descubrir. Ya no luchaba sola. Su coraje, ahora visible, y su determinación eran más fuertes que cualquier amenaza.
Don Eduardo pareció evaluar a Elena con una nueva mirada. ¿Crees que puedes destruir todo lo que hemos construido?, preguntó casi con desprecio. No tienes idea del poder que tienes en tu contra. Ya no soy la mujer frágil que crees, respondió Elena con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. Ahora soy la mujer que sacará a la luz la verdad. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a don Eduardo allí, en silencio, reflexionando sobre la pelea que acababa de comenzar. Pero Elena sabía que aún quedaba mucho por hacer. El enfrentamiento con él era solo el principio. Ahora, más que nunca, estaba dispuesta a sacrificarlo todo para asegurar la venganza de Manuel y de todos los demás. Lo que no sabía era que el mayor desafío estaba por llegar. La verdad que había encontrado podría ser su salvación, pero también su destino. Ahora que Elena ha encontrado su fuerza, ¿cómo crees que afrontará los obstáculos que se avecinan? ¿Podrá enfrentarse a don Eduardo y su red de corrupción? ¿O el precio será más alto de lo que puede pagar? Los días siguientes fueron una carrera contrarreloj. Elena sabía que ya no podía permitirse el lujo de dudar. Tenía la clave de la verdad. Ahora necesitaba usarla. Cada movimiento parecía una pieza faltante para completar el rompecabezas, pero al mismo tiempo, cada nuevo paso la acercaba a la delgada línea entre la salvación y la destrucción. Don Eduardo no era tonto. Sabía que, con los documentos de Manuel en la mano, Elena tenía la capacidad de desmantelar su imperio. El juego de poder que había jugado durante décadas se veía amenazado por una mujer dispuesta a hacer lo que fuera para exponer la verdad. Pero la mansión de don Eduardo era solo la punta del iceberg, y Elena sabía que había mucho más tras la fachada de riqueza y prestigio. Lo que había descubierto en la mansión la había puesto más alerta que nunca. La red de corrupción estaba mucho más arraigada de lo que imaginaba. Mientras tanto, la ciudad se preparaba para un evento que podría cambiarlo todo, una gala que don Eduardo y otros aliados políticos organizaban para consolidar su influencia sobre la élite local. Era una ocasión que exigía prestigio, una fiesta donde los secretos más oscuros podían ocultarse tras sonrisas y vinos caros. Elena sabía que si quería infiltrarse en el círculo íntimo de don Eduardo, este sería el momento oportuno. La gala representaba el punto de convergencia donde todas las piezas del rompecabezas encajarían. Comenzó a planear meticulosamente su entrada. A través de una red de contactos, logró infiltrarse en la fiesta como invitada, usando el engaño y su determinación como disfraz. Cada día se acercaba más al centro del poder, pero también a un abismo mayor. Sabía que la gala no sería solo un evento social, sino el escenario de una batalla de ingenio, donde al final se decidiría el destino de su familia y el futuro de todos los involucrados. La presión comenzaba a afectar a sus relaciones más cercanas. Dolores, su hermana, intentó advertirle una vez más sobre los peligros que corría. «Elena, no puedes seguir así. Te estás arriesgando a algo que podría ser irreversible. No vale la pena». Pero Elena, como nunca antes, se mantuvo firme. «Vale la pena cada riesgo, Dolores. No dejaré que todo termine sin luchar. No se trata solo de mí o de Manuel. Se trata de todos a quienes han lastimado. No puedo rendirme ahora». Las palabras de su hermana, aunque bien intencionadas, solo intensificaron la urgencia en su corazón. Elena ya no se veía como la mujer que temía lo que estaba por venir. Había superado el miedo, no porque hubiera desaparecido, sino porque se había convertido en algo que la motivaba. La verdad no era algo que ocultar ni de lo que huir. La verdad era una espada que ahora blandía. El día de la gala, Elena estaba lista. Vestía elegantemente, pero con una determinación visible en la mirada. Su corazón latía con fuerza y cada paso hacia el evento parecía el último antes de la revelación que sacudiría los cimientos de toda la ciudad.
Sabía que no podía hacerlo sola. Su confianza residía en quienes la habían ayudado a llegar allí. Arturo, el aliado que se le había aparecido, estaba ahora a su lado, preparado para brindarle la ayuda necesaria si la situación se descontrolaba. Al llegar a la mansión de don Eduardo, Elena sintió un escalofrío. El ambiente estaba impregnado de lujo, pero había algo inquietante tras el brillo de las copas de cristal y las risas de los invitados. La música clásica sonaba suavemente, pero para Elena sonaba como el preludio de una batalla silenciosa que pronto comenzaría. Se acercó a uno de los pasillos más apartados, donde sabía que se desarrollaban las discusiones políticas más importantes. Allí, don Eduardo y sus aliados estaban a punto de reunirse en una sala privada. Fue allí donde se produjo el verdadero juego de poder, lejos de la mirada de los desprevenidos invitados. El plan estaba en marcha, pero el tiempo se agotaba. Elena no sabía qué sucedería al entrar en la habitación. Sabía que la verdad que guardaba y las pruebas que portaba podrían acabar con la vida de muchas personas, incluida la suya. Lo único que la impulsaba ahora era la idea de que la justicia de Manuel, la justicia que siempre había buscado, estaba a su alcance. Estaba preparada para el enfrentamiento final, pero no sabía si sería suficiente. Él solo sabía que estaba a punto de cruzar un punto sin retorno. ¿Crees que Elena podrá superar las poderosas figuras de don Eduardo y exponer toda la corrupción, o el precio será más alto del que puede pagar? La sala estaba sumida en un tenso silencio, roto solo por el sonido de la música que provenía del salón principal. Elena estaba de pie tras la puerta, asomándose por una rendija. Dentro, don Eduardo estaba rodeado de sus aliados, figuras todopoderosas, en voz baja, pero con intenciones claras. Lo que estaba a punto de suceder allí, lo sabía, sería la batalla final. No era solo una lucha por el poder, sino por la justicia, y no tenía nada que perder. Dio un paso al frente y entró en la habitación. Su presencia inmediata fue suficiente para interrumpir la conversación. Todos se giraron hacia ella sorprendidos, pero nadie parecía particularmente intimidado. Don Eduardo, con una fría sonrisa, fue el primero en romper el silencio. «Ah, Elena, nuestra querida viuda, sabía que no te rendirías». La ironía en sus palabras era palpable. «Pero debo decir que estás jugando un juego peligroso». Elena lo miró fijamente, con una mirada tan firme como su voz. «El juego que has estado jugando todo este tiempo está a punto de terminar, don Eduardo, y todos pagarán por lo que han hecho». Caminó hacia el centro de la habitación, sintiendo que la tensión aumentaba con cada paso. La llave que aún sostenía, junto con los documentos, pesaba como una carga, pero sabía que su única oportunidad de ganar era confrontarlos directamente, sin andarse con rodeos. «¿Crees que puedes destruirnos con papeles y palabras?», preguntó uno de los aliados de don Eduardo, un político local de rostro conocido por todos. «No tienes idea del poder que tenemos». Elena no se acobardó. «No temo a tu poder. Lo que has hecho ya no puede ocultarse. La corrupción que has alimentado, las vidas que has destruido, lo sé todo. Y hoy voy a acabar con ello». Con un gesto decidido, arrojó los documentos sobre la mesa, las pruebas que Manuel había reunido. Don Eduardo entrecerró los ojos mientras examinaba rápidamente el contenido. «¿De verdad crees que esto puede acabar con nosotros? Estos documentos no son más que un intento desesperado de un hombre que ya estaba muerto», dijo con desdén. Pero Elena permaneció imperturbable. «No soy solo una viuda desesperada. Soy alguien dispuesta a pagar el precio por esto. Manuel sabía más de lo que imaginas, y descubrí todo lo que no tuvo tiempo de revelar. Estos documentos no son solo pruebas, son una sentencia». El aire se sentía más denso mientras ella hablaba, y por un instante don Eduardo pareció vacilar.
pero rápidamente recuperó la compostura y dio un paso al frente. Sus ojos, ahora más penetrantes, brillaban con una amenaza silenciosa. ¿Crees que me intimidarás con tus palabras? No sabes las consecuencias de confrontar a alguien como yo. Fue en ese momento que la puerta se abrió de golpe. Arturo entró, seguido de un hombre que Elena nunca había visto, pero que reconoció de inmediato como alguien de suma importancia. Tenía una expresión seria y su mirada parecía tan fría como la de don Eduardo. «No es usted el único que tiene aliados, don Eduardo», dijo Arturo con expresión desafiante. Los aliados de don Eduardo se pusieron de pie de inmediato, listos para reaccionar, pero el hombre junto a Arturo levantó la mano, pidiendo calma. Era evidente que ostentaba una posición de autoridad, y los demás reaccionaron de inmediato. La tensión en la sala aumentó aún más. «Así que has estado esperando este momento», murmuró don Eduardo, al darse cuenta de la profundidad del giro. «¿Y quién es este, Arturo? ¿Un aliado poderoso? Creo que no entiendes en qué te estás metiendo, Elena». Arturo sonrió fríamente. «Es uno de mis contactos más valiosos y tiene acceso a pruebas irrefutables. Y, lo más importante, forma parte del sistema judicial. Don Eduardo, su red está a punto de ser desmantelada». Toda la sala quedó en un silencio absoluto. Elena sintió que el corazón le latía con fuerza. El apoyo de Arturo y el nuevo aliado habían dado a su causa un punto de inflexión crucial. Ya no estaba sola. Don Eduardo, visiblemente molesto, intentó recuperar el control de la situación, pero su fachada de confianza empezaba a desmoronarse. Miró a los demás alrededor de la mesa, como pidiendo ayuda, pero lo cierto era que el poder que ostentaba se desintegraba ante los ojos de todos. «He luchado toda mi vida por mantener el control», murmuró don Eduardo con la voz cargada de frustración. «Pero ahora veo que he perdido. ¿Qué sigue?». Elena dio un paso al frente, con la mirada ahora más tranquila pero firme. «Lo que viene después es la justicia. Lo que viene después es el fin de tu tiranía y la restauración de la dignidad de quienes aplastaste. Ya no hay lugar para ti». Antes de que pudiera responder, el hombre junto a Arturo se acercó a la mesa y con un gesto decidido tomó los documentos. Estaba allí para garantizar que se hiciera justicia. El poder aparentemente invencible de don Eduardo había sido desmantelado por la verdad que Elena, con valentía y determinación, había desenterrado. El tiempo pareció detenerse por un instante. La batalla estaba ganada. La verdad había triunfado. Ahora que Elena ha desenmascarado a don Eduardo y su red de corrupción, ¿qué crees que ocurrirá? ¿Encontrará por fin la paz o los enemigos que derrotó buscarán venganza? El día después de la caída de don Eduardo estuvo marcado por un silencio inquietante, como si la ciudad absorbiera la magnitud de lo que acababa de suceder. Elena observaba la ciudad desde su ventana, percibiendo el movimiento habitual en las calles, pero con una atmósfera diferente. La lucha por la verdad, por la justicia de Manuel, había terminado, pero el precio pagado por esta victoria fue más alto de lo que había imaginado. La caída de don Eduardo no fue el final de la batalla, sino el comienzo de una nueva etapa. La investigación adquirió proporciones inmensas. Las autoridades internacionales comenzaron a involucrarse y muchas figuras poderosas que antes estaban por encima de la ley comenzaron a ser procesadas. Las piezas que Manuel había reunido, las pruebas que Elena había protegido, se estaban utilizando para destapar una red de corrupción que parecía tener profundas raíces en todo el país. Elena sintió un alivio inicial, pero también inquietud. La verdad nunca llega sin un precio, y aunque sabía que había hecho lo correcto, los fantasmas del pasado no la dejaban en paz. Había perdido tanto: a su esposo, la inocencia de su vida antes de que todo comenzara, y la paz que una vez conoció.
Se sentó con sus hijos ya mayores y los miró con una sonrisa amable, intentando ocultar el peso de todo lo sucedido. «Se ha hecho justicia, mis amores, y ahora es hora de seguir adelante», dijo, aunque sabía que superarlo de verdad sería un largo proceso. El dolor de la pérdida, la lucha por la verdad, todo eso la acompañaría, pero estaba decidida a darles a sus hijos la vida que Manuel siempre había deseado para ellos. El juicio contra don Eduardo y sus aliados tuvo lugar semanas después, y los resultados fueron decisivos. La corrupción fue desmantelada. Sin embargo, Elena sabía que, a pesar de sus victorias, algo había cambiado para siempre. La ciudad comenzaba a reconstruirse, pero para ella el costo emocional de todo lo sucedido no podía ignorarse. Caminó hacia la tumba de Manuel, con sus hijos a su lado. Ver la lápida que marcaba el final de un capítulo tan doloroso fue, en cierto modo, más apacible de lo que había imaginado. Por fin, sintió que la memoria de su esposo estaba siendo honrada. «Siempre creíste en la justicia, Manuel», susurró Elena, «y te prometí que haría lo que fuera necesario para asegurarme de que se hiciera. Ahora podemos descansar». Tocó la fría piedra, sintiendo que una parte de sí misma también estaba enterrada allí. Pero, al mismo tiempo, sintió que el peso de la carga se había aliviado un poco. Se había hecho justicia, y la memoria de Manuel viviría para siempre, no solo en los corazones de su familia, sino también en el legado que dejó para todos los que creían en un mundo más justo. Ahora que se ha hecho justicia, ¿qué crees que hará Elena con su nueva vida? ¿Podrá encontrar la paz que tanto anhelaba, o su lucha nunca terminará? Habían pasado años desde la caída de don Eduardo y el fin de la corrupción que asolaba la ciudad. Elena, ya mayor, caminaba por las calles con una sonrisa serena, aliviada por fin del peso del viaje. Sus hijos ya eran adultos, con vidas propias, y la ciudad, aunque aún marcada por los vestigios de viejos conflictos, comenzaba a florecer de nuevo. Sabía que su lucha jamás sería olvidada, ni tampoco el sacrificio de Manuel, y aunque la paz nunca sería completa, por fin encontró en su corazón lo que tanto había anhelado, la certeza de que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre prevalecería. ¿Qué crees que le depara el futuro a Elena? ¿Crees que encontrará la paz verdadera o que su búsqueda de justicia siempre la perseguirá? Ahora que has llegado al final de este viaje de lucha por la verdad y la justicia, queremos saber qué te pareció la historia de Elena. ¿Tuvo la valentía suficiente para enfrentarse al poder? ¿Qué crees que le pasará en el futuro? Comparte tu opinión en los comentarios. Si la historia te conmovió, compártela con tus amigos y ayuda a difundir el mensaje de que, incluso en la adversidad, la verdad siempre encuentra su camino. Y por supuesto, no olvides seguirnos para más historias emocionantes como esta.